Bueno, muy buenos días a todos. Les enviamos un saludo cordial desde aquí, desde Fort Worth, Texas. Este es su hermano y amigo José Galíndez. Así que queremos compartir, ¿cierto? Un pequeño asunto acerca de lo que se trata el Monte de los Olivos. Podemos ver, cierto, que hay mucha especulación allá afuera en cierto o eh, un mayor, una mayor parte del sector evangélico en donde en estas denominaciones se enseña que este evento del cual habló Zacarías, Zacarías capítulo 14 versículo 4, en donde se relaciona a esa venida de nuestro Señor Jesucristo al Monte de los Olivos. Ellos enseñan y explican a sus congregaciones. Estamos hablando de pastores que le enseñan a sus feligreses en las congregaciones que ese evento del cual estaba hablando el profeta, en este caso Zacarías, se daría como un evento literal que acontecería en un futuro, en el cual muchos de ellos enseñan y explican que ese evento se está esperando que se manifieste. Que muchas de las cosas que están pasando en el mundo, allá en el Medio Oriente, y esta dicotomía de Israel, la iglesia, como dos pueblos, un pueblo por un lado y otro por otro, como si se tratara de una esposa y una amante, ha traído mucho debate aún en las redes sociales, donde lo que es el dispensacionalismo, que por años y por décadas nos han enseñado que esto se manifestará como un evento literal en el cual la iglesia va a estar esperando. Así que le quiero dar primeramente, antes de comenzar a desarrollar y a trabajar este tema, voy a tratar de ser un poquito breve, voy a hablar algo básico, porque pronto vamos a estar presentando algo relacionado con lo de la Tierra Santa y el reino de Dios. Eh, y estaba por hablar de primero de este tema relacionado con el Monte de los Olivos conforme a Zacarías 14:4. Así que le doy un saludo cordial a, a mi esposa que está por aquí conectada y a todos los hermanos y amigos que también tengan la oportunidad de poderse conectar y sacar un ratito para poder estudiar de las escrituras, para tener claro y poder tener una postura consistente en qué es lo que se trata de esta escritura, si es que nos han estado mintiendo por años y por décadas, o si muchos de los que están en los púlpitos todos los domingos enseñando nos están mintiendo, o si es que es la Biblia la que entonces nos miente. Porque para mí la palabra de Dios, lo que Dios habló, es total y completamente infalible. No puede haber nada que contradiga ninguna de las palabras que nuestro Dios habló a su pueblo, al cual ahora somos nosotros, parte de ese pueblo, de ese remanente que hemos creído a la verdad y hemos venido y hemos hallado, hemos encontrado esa salvación que Él nos ha ofrecido como un regalo, como un don, mediante la fe por haber creído en el Evangelio que se nos ha predicado, se nos ha enseñado. Cierto que este sistema dispensacionalista, como lente futurista, se trata de un sistema hermenéutico de interpretación teológico de las escrituras en el cual hacen una lectura literal de las escrituras y la interpretación que se le da a la misma. En este caso,
en lo que es el área escatológica, donde se trata de los eventos del fin, donde se estudia, ¿no?, la ciencia del cumplimiento de las profecías finales. Esta área de lo que es la escatología, pues se ha convertido últimamente en una piedrita en el zapato para muchos. No somos los más que sabemos, vamos estudiando poco a poco y vamos a ir adentrándonos, vamos a abarcar este tema donde vamos a estar mostrando un poquito de lo que las escrituras a nosotros nos enseñan. Específicamente voy a tratar de ser un poco objetivo con el tema relacionado al Monte de los Olivos, al cual lo que es la iglesia o el movimiento pentecostal, que es de mayor popularidad en el mundo entero, enseña y explica en sus púlpitos todos los domingos y quizás en días parciales de semana. Entonces tenemos que hacernos una pregunta si de verdad queremos hacer un estudio serio acerca de las escrituras o queremos seguir diciéndole amén y aplaudiendo y sacudiéndonos con violencia todos los domingos cuando se nos enseña y se nos explica que esa venida del Señor, donde pondrá sus pies en el monte de los olivos, es un evento literal o es un evento o es un evento lo que se conoce como una teofanía. Entonces vamos a poder ver por las escrituras que las escrituras nos demuestren a nosotros si lo que Zacarías estaba hablando en aquel momento cuando él estaba profetizándole al pueblo, en aquel momento, para su tiempo, tenía que ver con una teofanía y ya se cumplió, o todavía se está esperando a que se cumpla miles de años después a un futuro y de forma literal. Porque creo que entonces esta interpretación de esta profecía estaría trayendo un problema, no tan solamente teológico, sino un problema soteriológico, donde también pone en riesgo la salvación del creyente, porque estaría contradiciendo total y completamente lo que es la cristología. Y habría que votar más de la mitad de la Biblia si eso que el profeta Zacarías habló es para un tiempo futuro. Habría que votar las Biblias al zafacón o eliminarle más de la mitad al Nuevo Testamento. Porque entonces estaríamos atropellando el texto bíblico, violando las leyes de hermenéutica. No tan solamente eso, sino que estaríamos haciendo lo que se llama una eisegesis, una mala exégesis, donde estaríamos agarrando el texto bíblico y le estaríamos imponiendo todo lo que a mí me dé la gana, lo que se me venga en mente, lo que yo escuche por ahí por la calle, lo que me diga aquel que se aprendió 4 textos bíblicos y se cree que se las sabe todas. Cuando vamos a las escrituras hay que a veces olvidarnos de que lo que se nos enseñó, de que lo que se nos dijo, de lo que llevamos escuchando por años y décadas, porque al final del día la salvación es individual y tenemos una responsabilidad individual cada uno, aparte de lo que escuchamos, aparte de lo que aprendemos, donde tenemos que ser responsables de nuestra relación con Dios y dónde están nuestros pies puestos. Así que, sin más preámbulo, voy a empezar, vamos a comenzar yendo al libro de Zacarías para poder comenzar dentro del contexto de lo que Zacarías estaba profetizando. Y vamos
a visitar unos textos bíblicos, y si usted tiene su Biblia la puede abrir, y si tiene una libretita también puede tomar notas y puede estudiar esto a un poco más de profundidad, porque verdaderamente se le ha estado dando una mala interpretación a las escrituras en muchos lugares, no en todos, en muchos lugares, y puedo hablar de una mayoría, de una mayoría. Así que le damos gracias a todos los que están por aquí conectados, le damos la bienvenida. No venimos aquí a regañar a nadie. Yo estuve errado, fui por muchos años engañado por este sistema dispensacionalista, no sabía que era dispensacionalista, y, y esto me llevó a nunca haber estado seguro ni de la propia salvación que el Señor nos ofreció para poder sentirnos seguros en Él. Pero le damos gracias a Dios que verdaderamente por su misericordia y por su gracia he podido conocer la salvación de Dios. He podido conocer la seguridad de la salvación, lo que Él nos prometió. Y puedo estar tranquilo y tener esa paz que se supone que todo creyente tenga. Así que, sin más preámbulo, vamos a Zacarías 14. Vamos a estar dándole lectura a la escritura. Vamos a Zacarías 14. Le voy a dar lectura desde el versículo 1. Y en la perícopa, que es el título del encabezado del contexto, va a hallar unas palabras que en este caso mi Biblia dice el reino universal de Dios. Y dice así desde el versículo 1 en adelante del capítulo 14. He aquí viene el día del Señor. Preste atención a cada palabra que se está hablando, que se le está dando lectura, porque la palabra de Dios hay que leerla y hay que escudriñarla para poder hacerle una investigación profunda. No a lo loco como el papagayo. He aquí viene el día del Señor, cuando serán repartidos tus despojos en medio de ti, y reuniré a todas las naciones en batalla contra Jerusalén, y será tomada la ciudad, y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres. La mitad de la ciudad será desterrada, pero el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Entonces saldrá el Señor y peleará contra aquellas naciones como cuando Él peleó el día de la batalla. Sus pies se posarán en aquel día en el monte de los olivos, que está frente a Jerusalén, al oriente. Y el monte de los olivos, escuche bien, se hendirá, se partirá, se abrirá por el medio del oriente a occidente, formando un enorme valle, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis como huiste a causa del terremoto en los días de Usías, el rey de Judá. Y vendrá el Señor mi Dios y todos los santos con él. Y sucederá que en aquel día no habrá luz, las luminarias se oscurecerán. Será un día único, conocido solo del Señor, conocido solo del Señor, ni día ni noche. Y sucederá
que a la hora de la tarde habrá luz. En aquel día sucederá que brotarán aguas vivas de Jerusalén, una mitad hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental. Será lo mismo en verano que en invierno. Vamos a detenernos aquí y vamos a ir poco a poco trabajando estos versículos bíblicos. Espero que esto le ayude en su búsqueda, que se pueda disfrutar esto que vamos a hablar, porque hay una gran mentira que hay que desenmascarar, porque la escritura a mí me está diciendo aquí una cosa y no puede ser posible que en muchos lugares desde los púlpitos se le está enseñando otra al pueblo de Dios. Hay un gran problema que resolver. Y aguántate y espérate, porque se ha infiltrado también dentro de muchas congregaciones. Podemos hablar de una gran mayoría, un gran por ciento en las congregaciones que supuestamente alaban a Dios, pero con su corazón lo niegan. ¿El por qué? Porque se ha metido por muchos años y décadas un movimiento, lo que es conocido como, según las raíces hebreas o el sionismo cristiano. Hay que tener cuidado con estos movimientos, con estas falsas doctrinas o doctrinas de demonio que han engañado a un montón de personas, a la mayoría de un sector evangélico según creyente, y están adoptando estas doctrinas y metiéndolas en sus congregaciones, no porque cayeron en paracaídas ahí, porque llevan años infiltrados, y este parásito, este germen ha infectado a una gran parte de un sector evangélico, metiendo costumbres y elementos del judaísmo, de estas sectas judaizantes, porque detrás de todo esto hay un plan muy grande, donde están llevando el pueblo a tener una memoria de aquello, de lo que se componía el pacto antiguo, negando el nuevo pacto de Cristo, para entonces poder arrastrar las personas a lo que es este fanaticismo que últimamente hemos visto que ha evolucionado y se ha hecho muy popular, donde tienen banderas de blanco y azul con el hexagrama, con un pico hacia arriba y otro hacia abajo. Y no quiero hablar de simbolismo ahora, pero según el libro de los Hechos, en el capítulo 7, el evangelista Esteban, lleno del poder del Espíritu Santo, denunció y juzgó a aquellos que lo persiguieron para apedrearlo y matarlo, porque adoraban a Moloch y cargaban desde el desierto la bandera de Renfán, que es la que podemos ver en la mayoría de los círculos pentecostales y grupos carismáticos, y las tienen bien grandes plasmadas en los púlpitos, y muchos de ellos hasta se visten, usan talí y los chofares y todos estos elementos, ¿cierto? Yo conozco todo eso como la palma de mi mano, porque cuando yo estuve en el pentecostalismo que es de facto dispensacionalista, adoptaron todo eso en la mayoría de todo el sector pentecostal, como chuparse un limber. Y uno engañado, ignorantemente, bajo ignorancia, adapta estas cosas, y uno no sabe qué es lo que está adaptando uno, porque se cree que lo está haciendo para Dios sin ninguna malicia y es bueno, pero cuando investigamos
hacemos una investigación seria de dónde viene todo esto y hacemos un estudio, entonces podemos ver con qué se relacionan estos elementos y esto es un peligro para la iglesia. Ayer mi pastor, para el que no conoce, llevamos un tiempo, yo y mi familia, eh, no años ni largo tiempo, hace poco tiempo, con mi esposa y mis niños, mi familia, tomamos la decisión de congregarnos en la iglesia bíblica. Jesucristo es el Señor y nuestro pastor que nos pastorea a nosotros, a un pequeño grupo de hermanos, una congregación sencilla, es el pastor Gilberto Miguel Rufat. Y mi pastor, él conoce grandemente todo este sistema que ha venido poco a poco socavando, infiltrándose en, en las congregaciones y el peligro que esto trae para lo que es el creyente que todavía está ignorante de prácticas que está manifestando, pero no conocen de dónde esto proviene. Así que les recomiendo que aquí en mi página vayan y visiten donde en un video mi pastor estuvo teniendo, ¿cierto? Un análisis de lo que es la estrella hexagonal. Lo pude compartir en el día de ayer y así puede tener conocimiento de dónde todo esto proviene. Todo esto proviene. Así que le damos gracias a Dios por el pastor que tenemos. Un pastor que conoce todos los temas de una forma amplia y bien específico en cualquier tema que podamos hablar con él y le damos gracias a Dios por él, que Dios nos ha colocado en un lugar donde podemos ver el crecimiento de cosas que aún desconocíamos y cómo nos ha enriquecido nuestras vidas en todas las áreas espirituales de cualquier tema y de cualquier tipo. Así que y hay muchísimas cosas detrás de todos estos movimientos judaizantes que tienen que ver con las ciencias ocultas y es bien peligroso y le hago un llamado a los pastores que desconocen esto, que están cargando esas banderas de Renfán o el Estado moderno de Israel, de azul y blanco con la estrella hexagonal en sus púlpitos y en sus congregaciones y con ese fanaticismo de hasta tener su casa adornada y simbolitos en el carro y todo esto como si fueran amuletos de protección o fetichismo. Se puede ver como un fetichismo. Así que los invito a que vean ese video que compartí ayer en donde mi pastor se encuentra con un hermano también que se llama Cristian Izquierdo y están hablando exactamente de este tema y sé que le va a ser de mucha edificación a cualquiera que lo vea. Así que se los recomiendo. Y también pueden ir a la página de nuestro pastor, el pastor Rufat. Lo puede buscar en internet y puede buscar acerca de la información de todos los libros que provee acerca de todos los temas de la profecía, de la mitología, de Apocalipsis. Él sacó el libro nuevo de Zacarías también. Ya ayer el libro está disponible por Amazon y también por PDF. Lo puede buscar en Kindle y descargar el libro por PDF y gratis. Así que, y el que quiera tener el libro lo puede encargar por Amazon. Así que aproveche porque en aquel día nadie va a tener excusa. Hay hombres de Dios que se han guardado, que han pagado un precio, han estudiado y verdaderamente tienen amor por la obra de Dios, donde están proveyendo todo el conocimiento bíblico
para que en aquel día nadie tenga excusa. Así que continuamos entonces aquí con Zacarías. Así que espero que se estén gozando, y ahora vamos a trabajar desde el versículo 1 hasta el 8 del capítulo 14 de Zacarías. Vamos a trabajarlo poco a poco, porque primeramente hay que entender el lenguaje antiguo, profético, judicial, que el profeta Zacarías estaba utilizando para darle aquel mensaje al pueblo de Dios, en este caso aquella nación que había desobedecido a Dios, le había dado la espalda a Dios y se había desviado detrás de dioses paganos, a adorar a Baal, a Moloch, a otros dioses, al hacer alianza con las naciones paganas que Dios le había apercibido que no se ligaran con ellos. Así que Zacarías está anunciando un juicio y comienza diciendo: he aquí, viene el día del Señor. Viene el día del Señor. Entonces, cuando en las escrituras se habla viene el día del Señor o viene el día grande y temible de Dios, rápido el dispensacionalista viene y piensa en un futuro. Se olvida del contexto en el tiempo que fue escrito el libro, para qué tiempo era, bajo qué pacto estaban viviendo a los que se les estaba dando la profecía, porque esto es algo también importante que muchos pasan por alto. Cuando nosotros vamos al libro de Apocalipsis, la mayoría de todas las profecías de Apocalipsis ya se cumplieron, tanto las del Antiguo Testamento como las del Nuevo. Y Apocalipsis no es un libro nuevo para revelarte algo para que se cumpla a un futuro bien lejano. Te está hablando de las cosas que acontecieron y se cumplieron, tanto como para el tiempo del primer templo de Salomón, antes que fuera destruido, de juicios que se anunciaron antes de aquella destrucción, y también para el tiempo del segundo templo, para la destrucción del templo. Tenemos aquí a Zacarías dando una profecía que se vincula con el tiempo del segundo templo, no para un tiempo futuro como muchos pintan. Así que aquí viene el día del Señor, cuando serán repartidos tus despojos en medio de ti, y yo reuniré a todas las naciones en batalla contra Jerusalén. Está hablando de una guerra contra Jerusalén, donde Dios mismo está reuniendo a todas las naciones en batalla contra Jerusalén. Y usted podrá decir: pero espérate, pero Jerusalén es la ciudad santa, esa es la tierra santa. La tierra santa. Que voy a traer un temita por aquí pronto. Lo que pasa es que estoy estudiándolo un poco a más profundidad, que está aquí en este libro. La utopía judía de Michel o Michael Heger. Así que este libro está muy interesante, muy interesante. Y este libro fue escrito para el 1932. Puede ver aquí que se habla de la Universidad Hebrea de Jerusalén, ¿cierto? Así que vamos a estar compartiendo algo pronto por aquí para poder seguir compartiendo muchos datos, y vamos a ver cómo lo explico para que no sancionen el video, porque aquí se hablan unas cosas que cuando usted se dé cuenta de qué es lo que verdaderamente hay dentro de todo esto que se está moviendo en el mundo,
usted va a darse cuenta que no tiene que ver nada ni con lo que está hablando Garilí todos los días, 10 y 12 veces al día, ni de lo que anda hablando Gabito Rodríguez, ni lo que anda hablando Gutiérrez, ni de lo que anda hablando Jaciel Rodríguez, ni lo que anda hablando JP Martínez, ni lo que andan hablando todos estos fanáticos que andan promoviendo la idolatría hacia esa tierra que fue llamada Israel en el 1948 y antes de ser llamada Israel en el 1948 se llamaba provincia de Roma. O sea, ahí se puede ver que no había nada. Ese lugar fue conquistado completamente por los romanos. El templo fue destruido, todo completo. Y hay muchísimas cosas que hay que hablarlas muy, muy sabiamente y también claramente para que otros puedan entender, porque hay un desconocimiento tan grande, yo me quedo bobo, eh, en el cristianismo, en la mayor parte del cristianismo, en los púlpitos de gente que dicen que Dios los llamó a pastor y yo no sé cómo rayos lo que andan es mintiéndole en la cara a sus feligreses. Yo no creo que Dios haya llamado a alguien como pastor para que esté engañando a los feligreses de su congregación, mucho menos a sus miembros. Yo creo que debe haber personas que anhelan verdaderamente ser pastor, que de verdad tomen esto como el pastorado como un asunto serio. Yo verdaderamente esos zapatos no son para mí. Mira, yo te digo, mirando lo que requiere un pastorado según la escritura, que sea bíblico. Tengo un ejemplo, a mi pastor es un pastor bíblico y muy estricto y celoso con la escritura. Y cuando yo miro a mi pastor enseñando las escrituras los jueves y los domingos, yo digo verdaderamente que hace falta más personas como él. Y le doy gracias a Dios por eso. Así que, porque te digo una cosa, hay muchos que dicen que Dios los llamó y están bajo una nube de ignorancia tremenda, de grande, llamando a todo el mundo hereje, critican la teología. El que critica la teología de por sí es un hereje, porque está criticando el carácter y el conocimiento de Dios, que es lo que se enseña en la teología. Y en parte casi todos somos teólogos porque tenemos un conocimiento de Dios y un carácter, así sea algo mínimo. ¿Ve? Ahora, vamos a mirar qué tipo de teología pueden tener estas personas que andan llamando a todo el mundo hereje, criticando a todo el mundo cuando se hace una exposición seria de las escrituras. Porque cuando vamos a la escritura a trabajar el tema, se acabaron los brincos, se acabaron los saltos, se acabaron los samayas hojas, los rebequendas se acabaron. Porque la escritura no le mueve las emociones a nadie. A nadie le gusta estudiar la escritura. Lo que sí que le pongan música todo el día allí con la guitarra, la batería, el piano. Y mientras los tengan con música, ahí están felices. Como si estuvieran en un concierto de música. Pero cuando van a las escrituras, ¿qué pasó? Entonces es muy grave el problema. El problema que hay en muchas de las congregaciones hoy en día es mucho más grave de lo que uno se piensa. Pero le hacemos un llamado a esos pastores a que se vuelvan de verdad a Dios. O que se sienten. O que digan, mira, la verdad, yo me puse como pastor por un momento de emoción y la escritura para mí es un muro donde me choco contra ella y no la entiendo. Y ya, pero déjense de inventos. Déjense de estar engañando al pueblo y estar dándole vueltas a estar leyendo un texto bíblico o dos textos bíblicos y estar
viniendo y hablando de lo que me dijo el vecino, lo que vi en el periódico, lo que vi en las noticias. Ya eso nos aborreció a todo el mundo. Ya nadie quiere escuchar eso. Dándole algarrobas al pueblo todo el día. Perdón, todos los domingos. Y el problema es que muchos de los que siguen a estas personas porque creen también igual que ellos. Andan en el mismo sistema de ignorancia. Andan con la misma ceguera espiritual también. De esos ciegos, guías de ciegos. Tienen un sesgo que no les permite ver la realidad de la luz del Evangelio en las Escrituras. Y gritan, somos salvos los domingos cantando y sacudiéndose con violencia, pero de verdad saben qué es la salvación. ¿Sabe? Hay muchas cosas que preocupan, pero nosotros, nuestro trabajo, lo que vamos a hacer es dar por gracia lo que por gracia hemos recibido, y que a donde esto llegue sea de edificación y bendición. Y como digo, no sabemos todo, pero somos estudiantes y mi anhelo es seguir aprendiendo cada día y compartiendo lo que aprendo para que también ayude a otros. Así, de eso se compone este trabajo y este ejercicio que estamos haciendo. Tengo también este libro, cuando aquí Zacarías está hablando en el versículo 2 del capítulo 14, y yo reuniré a todas las naciones en batalla contra Jerusalén y será tomada. Hay mucha evidencia extrabíblica que muchas personas desconocen porque se encerraron en una burbuja y no quieren buscar más allá. Se conformaron con las mentiras que un día alguien les dijo, se las creyeron y eso es lo que repiten como una emisora repetitiva. Y yo no quiero criticar a nadie, esto no es personal con ningún hermano, pero sí es una crítica contra la falsa doctrina, la falsa enseñanza que se ha venido promoviendo por años y décadas. Tenemos este libro, lo recomiendo, de Paul L. Meyer, de Josefo, de los escritos esenciales. Está en español, también lo puede conseguir por Amazon. Y este libro le va a ayudar a usted. Tiene mucha información extrabíblica donde él fue testigo ocular de todo lo que aconteció en aquel tiempo donde Jesucristo profetizó y pudo conocer de los apóstoles, de la vida de ellos y de cómo se manifestaron aquellos juicios. Así que está muy interesante este libro de Josefo y créeme que le va a ayudar a comprender más las escrituras para que usted vea que no se trata de nada literal ni de nada para un futuro. Para un futuro literal, lo que se estaba narrando o lo que estaban profetizando estos profetas. Así que continuamos. Versículo 2 del capítulo 14 de Zacarías. Y yo reuniré a todas las naciones en batalla contra Jerusalén. Yo reuniré a todas las naciones. Reuniré. No que las voy a reunir para un futuro. Estamos hablando de profecías que estaban dando unos profetas mientras ellos estaban bajo el sistema del antiguo pacto. ¿Ok? Y será tomada la ciudad y serán saqueadas las casas. Como vuelvo y le enseño, en este libro usted puede ver cómo todo eso aconteció. Cómo todo esto aconteció. Este libro está lleno de historia extrabíblica que confirma todas las profecías que hablaron los profetas. Este libro es el cuco del pentecostalismo y el dispensacionalismo. Así que se lo recomiendo.
Muchos pastores pentecostales y dispensacionalistas y carismáticos no quieren que nadie lea ese libro, porque se les va a quitar la careta de mentirosos con las cuales le han mentido a tanta gente por años. Así que se los recomiendo, todo el que pueda. Busque ese libro o descárguelo. Descárguelo por PDF en Kindle, para que puedan verdaderamente conocer muchas cosas que se nos han ocultado por tiempo. Dios te bendiga, hermana Moabita Mejías. Muchas bendiciones, saluditos. Me alegro que está por aquí gozándote y disfrutando. Espero que disfrute de lo que estamos compartiendo hoy. Ok. La mitad de la ciudad será desierta, pero el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Miren esto, la mitad de la ciudad será desierta, pero el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. O sea, se está hablando de algo que se estaría conservando, una parte que se estaría preservando para no ser cortado, ¿cierto? Me parece que entonces entre el pueblo de Israel y la ciudad de Jerusalén, en esa nación, en ese pueblo, en esa etnia, que allí no se llamaba Israel la tierra, se llamaba el pueblo compuesto de 12 tribus, los hijos de Jacob, que fue a quien se le cambió el nombre como Israel. A ese pueblo como tal, que es compuesto de 12 tribus, que se establecieron en esa tierra y vivieron ahí, que conquistaron, donde se cumplió las promesas del padre Abraham, y habitaron la tierra. A ellos, después que poseyeron la tierra y todo, que Dios cumplió con todo lo que le prometió y la alcanzaron, la cumplieron y todo, se rebelaron contra Dios. Pero no todos se rebelaron contra Dios. Hubo un sector, un remanente que se guardó, que se preservó. Podemos ver también cómo el profeta Elías, cuando en un momento entró en su depresión o en su desánimo o en lo que sea que fuera que lo agobió y se desanimó y ya no quería, Dios le habla y le dice: he preservado a 7,000 rodillas que no se han postrado ni han besado a Baal ni han adorado su nombre. Hubo entonces un remanente que no le dio la espalda a Dios como los otros. Hubo un remanente que sí estaba guardando la ley, estaba cumpliendo con los estatutos y estaba siéndole fiel a Dios, y estaban siendo partícipes de aquellos dones irrevocables por cumplir con los estatutos, con los mandamientos, con las leyes y con todo lo que Dios les estaba exigiendo. Esto es muy importante saberlo. Y por tanto, a esos sí serían preservados, no todos los demás. Por eso en un momento dado podemos ver en el libro de Romanos, capítulo 9, versículo 6, cómo el apóstol Pablo, que él se identifica como parte de la tribu de Benjamín, y cómo él da testimonio de ser judío verdadero y haber venido y también darle a conocer el misterio que no se había revelado todavía, pero se lo da a conocer a los gentiles, que ellos también iban a ser parte del pueblo. Porque en Romanos 15 se hablaba también, se habla y se confirma cómo desde aún el profeta Isaías y muchos profetas más, aún desde Moisés, ya había un propósito para el pueblo gentil. Así que
esa idea de que el pueblo gentil no tiene parte, que eso es con el pueblo de Israel y que los gentiles seremos los esclavos de los judíos en un futuro cuando el Señor venga sobre el monte de los olivos y se parta en dos y se haga un valle. Ellos ven esto literal porque ellos se creen que Cristo va a venir como en un paracaídas del cielo literal, con unas botas de plomo grandes, va a caer encima de una montaña literal. Y cuando con esas botas de plomo impacte la montaña, que ponga los pies ahí, se va a abrir como una explosión volcánica para lado a lado y en el medio se va a hacer un valle literal. ¿Un valle para qué? Usted que enseña, bueno, no voy a generalizar, pero ustedes lo que enseñan, que eso es lo que va a suceder así como ustedes lo pintan. Entonces, si eso fuera literal como ustedes lo explican, ¿para qué entonces va a ser el valle? Para sembrar plátanos, gandules, árboles de mango, calabaza. Para eso es. Sí, porque para algo va a tener que ser útil ese valle. Pero yo les quiero decir que lamentablemente eso ha sido una interpretación muy errada, malísima de la escritura, porque nunca la escritura quiso decir nada de eso. ¿Cómo lo vamos a probar? Vamos a probarlo ahora, porque vamos a continuar leyendo a qué se refería el profeta Zacarías cuando estaba hablando de esa profecía acerca de Cristo poniendo sus pies en el monte de los olivos. Así que no se pierda esto no se lo puede perder. Yo me lo estoy saboreando, yo no sé usted. Espero que se estén gozando. Entonces, versículo 3 del versículo 14. Entonces saldrá el Señor y peleará contra aquellas naciones como cuando Él peleó el día de la batalla. Sus pies se posarán aquel día en el monte de los olivos. Ahí vamos a trabajar esto. O lo trabajamos hoy o no lo trabajamos nunca, pero vamos a trabajarlo. Y es ya. Es ya. Hay que corregir muchas cosas que se han metido en las enseñanzas bíblicas, que están distorsionando las palabras de Dios y están enredando a las personas. Así que vamos a trabajar esto. Sus pies se posarán aquel día en el monte de los olivos, que está frente a Jerusalén, al oriente. Y el monte de los olivos, escuche bien, y el monte de los olivos se hendirá por el medio. La escritura está aquí hablando y el monte de los olivos se hendirá por el medio, pero esto es un lenguaje judicial que está utilizando el profeta, un lenguaje apocalíptico de juicio, y es una teofanía. Entonces, si es un lenguaje judicial apocalíptico, se puede utilizar como simbólico y no literal. Porque entonces, cuando nosotros hallamos que esta profecía ya halló su cumplimiento, y allí no sucedió ningún desastre topográfico. Allí está todavía aquella montaña, allí al frente de donde estaba Jerusalén, lo que se conoce hoy como Palestina. Entonces, vamos a probar por la escritura el cumplimiento de esta profecía y vamos a probar que nunca se partió ningún monte por la mitad. Pero ¿cómo usted va a decir eso? No, vamos a probarlo. Usted tiene la Biblia en sus manos, ¿verdad? Yo también la tengo en mis manos. Vamos a probarlo. Vamos a probar que esa profecía no es literal como enseñan en el pentecostalismo y los grupos carismáticos dentro del dispensacionalismo. Y vamos a probar que no tenía que ver con nada que causara un efecto topográfico en la tierra. Y vamos a probar el cumplimiento de la profecía, cómo hay cumplimiento y cómo van más de 2000 años, cómo van alrededor de 2000 años que eso se cumplió. Y nunca hubo ningún
ninguna evidencia de que allí se haya partido un monte literal por la mitad y haya dejado un valle. Pero si nosotros vamos y entendemos el lenguaje apocalíptico, la teofanía de lo que el profeta Zacarías estaba hablando, utilizando una figura de descreación para poder impartir un mensaje hacia una nación como un lenguaje judicial, anunciando un juicio hasta aquella nación, aquel pueblo, quizás entonces podemos comprender entonces el cumplimiento con más claridad. Porque esto es lo que es escatología. No decir esto es escatología, esto es lo que dicen todos los teólogos y al hablar 4 disparates allí no saben ni qué dijo. Ahora vamos a ver a qué se refería el profeta Zacarías sin antes terminar este versículo, porque es muy importante acabarlo hasta el final. Vuelvo y lo repito, Zacarías 14:4. Sus pies se posarán en aquel día en el monte de los olivos, que está frente a Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se hendirá por el medio de oriente a occidente, formando un enorme valle, y una mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Versículo 5, muy importante también. Y huiréis al valle de mis montes, porque el valle de los montes llegará hasta Sal. Huiréis tal como huisteis a causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Y vendrá el Señor mi Dios y todos los santos con él. Ok, vamos a trabajar esta profecía. Esto tenía que ver con una teofanía, con la manifestación de Dios en aquellos días. ¿Cómo Dios se manifestaría en aquellos días? Se estaba anunciando un juicio y venía juicio sobre ellos. ¿Cómo sabemos que se cumplió? Vamos a ir a Mateo 24 y vamos a ver si esta profecía se cumplió o no se cumplió. Sin antes leer una pequeña referencia que se encuentra en Primera de Reyes 19:11. Dice Primera de Reyes 19:11. Entonces él dijo: sal y ponte en el monte delante de Dios. Y he aquí que el Señor pasaba, y un grande y poderoso viento destrozaba los montes y quebraba las peñas delante del Señor. Pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. La misma Biblia, la misma Escritura te da unas referencias bíblicas que no se pueden ignorar para poder entender y conocer la manifestación de Dios y ver que eso no es literal, lo que estaba hablando Zacarías. Está utilizando un ejemplo del profeta Elías, cuando estaba explicándole yo ahorita del momento que se encontró y estaba buscando una confirmación de Dios y decía: solo yo he quedado profeta de Dios, todos se han contaminado, todos adoran a Baal y todo esto, ¿cierto? Y Dios le habla de un pequeño remanente que había guardado. Dice que él buscaba y se escuchó un terremoto y todo, pero Dios no estaba ahí. Un gran fuego con viento, pero no estaba ahí. Que fue en el silbido apacible que Dios le habló. Ahí usted puede ver la manifestación de Dios. Cuando se está hablando
de ciertas profecías y se involucran estos detalles de partirse, hendirse, abrirse, y estos tipos donde se utilizan cosas que parecen topográficas y eventos desastrosos de descreación, no es que necesariamente tiene que ser literal. Se está usando una teofanía o un lenguaje, o una prosa apocalíptica para entonces poder darle a conocer al pueblo de cómo Dios se va a manifestar. Y ellos que van a escuchar esa audiencia, ese género literario, van a escuchar y van a darse cuenta de que el profeta está hablando. Van a conocerlo rápido, así, al minuto. Entonces ya aquí se está dando cuenta, aquí estamos desmantelando esa idea de que eso tiene que pasar literal en un futuro, hermanos, en el 2000 yo no se sabe cuándo, hermanos, que mira, que es que yo hablé allí con mi vecina y ella me lo dijo. Mira, hermano, que es que mira las noticias, hermanos, que mira los periódicos, usted no ha visto las redes, hermanos, cómo se andan peleando unos contra otros, hermanos, que parece una red de TikTok, todos en competencia, peleándose unos contra otros, hermanos, porque les están poniendo la verdad y se están levantando, hermanos, allí, mira, eso es que ya se va a manifestar la venida del Señor y Él va a poner, Él va a venir literal, como la estatua de Nabucodonosor va a caer allí en el monte y va a abrir el monte en dos, hermanos. Sama, Abba, Sandalaya, ¿sabe? Y ellos se lo creen, pero la misma escritura desmantela esa idea. Entonces, ¿a quién vamos a creerle? ¿Al falso maestro y al falso profeta que está enseñando estas estupideces? ¿O vamos a creerle a la escritura, a lo que nos presenta el Señor y las referencias de lo que Él nos está hablando? Hay que tomar ya una decisión en nuestras vidas. Si de verdad estamos en el Señor. Y dejarse de especulaciones y de opiniones personales y de interpretaciones privadas de las escrituras, donde se reúnen 3 o 4 y empiezan entre esos 3 o 4 a apacentarse entre ellos mismos, a sacar sus propias conclusiones literales de las escrituras. Y la Biblia, olvídate de eso, que se fastidien las escrituras. Vamos a basarnos en interpretaciones privadas, en lo que yo pienso, en lo que el otro opinó, en aquel, ok, nos pusimos de acuerdo, bravo, bravo, vamos para allá, vamos a cantarle allí a todo el mundo. ¿Sabe? Ese es el cristianismo que se está viviendo, básicamente. Ok, ahora, y no le digo que alabar a Dios es malo, no, claro que sí. Usted puede adorar a Dios y si lo hace a solas para el Señor, de todo corazón, créeme que a Dios le va a agradar mucho más que ir allá con un grupo de quizás personas que son inconversas o personas que no creen de todo corazón, que no han conocido a Dios, pero por el ritmo de la música y en las emociones, la euforia colectiva y todas estas cosas, pues se unen y vamos por ahí para abajo, pero sus corazones no están en el Señor. Entonces, es muy importante enseñar estas doctrinas a la iglesia para que puedan perseverar firmes en el Señor. Por aquí tenemos al hermano Noel Linares de Oklahoma. Saludos, mi hermanazo, Dios te bendiga. Hacia adelante siempre en el Señor. Ok, ya entonces estamos, la misma escritura. Usted está viendo que aquí yo no estoy inventando nada, ni bajo mi especulación, ni nada. Aquí usted mismo está viendo, yo le estoy mostrando la escritura y la misma escritura me está dando unos textos de referencia a donde nosotros podemos ver a qué se refiere este tipo de lenguaje que el profeta está utilizando. Ese es el ejercicio, ser honesto con la escritura y seguir lo que la escritura nos dice y que sea ella la que nos enseña a nosotros, no nosotros a ella. Cuando ella nos enseña a nosotros, nos está dando luz.
Cuando vamos a las referencias bíblicas, la referencia bíblica da luz a interpretar el texto, no a interpretarlo a mi manera, hermano. La misma escritura se interpreta a la luz de las escrituras. Esto se llama analogía fide, que la misma escritura interpreta escritura. Aquí no hay invento. Yo creo que si muchas personas los domingos hicieran en los púlpitos este ejercicio, la mayoría del pueblo cristiano no estaría como se encuentra en la condición de hoy en día. Créeme, si lo hicieran con honestidad. Ok, leímos Zacarías 14:4 y podemos ver la referencia en, en Primera de Reyes 19:11 y podemos ver que entonces ya nos está dando luz de que lo que está hablando el profeta no tiene que ver con algo literal, sino con una teofanía que es lo que te muestra una manifestación de Dios. Quiere decir que entonces cuando ya leemos el versículo 14 del capítulo 14 de Zacarías del Monte de los Olivos, entonces podemos ahora entender y comprender con claridad que entonces el profeta nos está hablando de una manifestación de Dios, de una teofanía, no nos está hablando de nada literal. Entonces cuando ya vamos con esta mente y nos dirigimos a Mateo 24, vamos a Mateo 24, que es el cumplimiento de esta profecía, y vamos a ver que entonces Jesús mismo, cuando se encuentra en el Monte de los Olivos, Él no anda dándole zapatazos al piso para que el piso se parta y demostrarle a los discípulos, mira, yo tengo poder, mira el piso cómo se abre. Cristo no estaba haciendo eso, pero sí estaba manifestando algo. Estaba manifestando el juicio de Dios. De eso es que se trata lo que Zacarías estaba hablando en relación a cuando él pusiera los pies en el Monte de los Olivos, donde se iba a hendir o agrietar o iba a abrirse en dos partes y se iba a crear un valle. Podemos ver entonces que ahora entendemos con claridad a qué se refería el profeta. Así que ahora podemos ir al texto bíblico sin ideas preconcebidas, sin especulaciones, sin lo que aquel me metió en la mente, ni nada de esos inventos. Aquí no hay inventos. Aquí no hay inventos. Ahora vamos a leer, antes de ir a Mateo 24, vamos a leer qué dice el versículo 5 de el 14 de Zacarías. Dice, y huiréis al valle de mis montes, y huiréis al valle de mis montes, porque el valle de los montes llegará a Asal, huiréis tal, huiréis. Usted está escuchando esta palabra, huiréis, huiréis. Si usted tiene su Biblia, marque esa palabra y huiréis. Y huiréis. Porque vamos a ver el cumplimiento perfecto de esta profecía en Mateo 24, cómo se da detalle por detalle lo que está hablando aquí Zacarías. Y vamos a probar si se cumplió o no se cumplió, que es lo último que vamos a decir, el detalle. Ok. Y huiréis tal como huiste a causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá, y vendrá el Señor mi Dios. Cuando nosotros vemos una de las primeras manifestaciones de Dios en el Monte de los Olivos, cuando se abre en dos el monte y se hace un valle, ese lenguaje que ellos entendían es como una puerta, una llanura donde ellos podían caminar, una puerta o un valle como un terreno
que Dios les estaría preparando para ellos, para salvación, para un escape al juicio que se iba a dar cuando se manifestara esa manifestación de Dios. ¿Qué es lo que sucede con esto? Que se está hablando de esos dos montes se abrirían en dos y se haría ese gran valle. Ese gran valle era la gran oportunidad que iba a tener el pueblo de Dios para poderse salvar. Por eso estamos viendo que también se está hablando de la palabra huiréis. Cuando nosotros vamos a Mateo 24, que ahorita vamos para allá, una de las cosas que les dice Jesucristo a sus discípulos, dice, cuando ustedes vean estas cosas acontecer, bajo la manifestación de Dios, cuando viniera el Hijo del Hombre, que vendría en juicio, vendría en las nubes, vendría con las nubes del cielo en juicio. Había una posibilidad, solamente una, para escapar. Y Jesucristo le dijo que cuando vieran a Jerusalén rodeada de ejércitos, le habló de la abominación desoladora a la cual habló el profeta Daniel. Entonces nosotros podemos ver cómo el profeta Zacarías les menciona del tiempo de Usías, el rey de Judá, porque hubo también una abominación desoladora. El profeta está rescatando elementos de la profecía que utilizó para un tiempo pasado, para poderle profetizar lo que iba a acontecer en los días postreros de ellos, en aquellos días. Entonces, cuando el profeta Zacarías utiliza este lenguaje y nosotros vamos al Nuevo Testamento, por eso es que el Nuevo Testamento es la interpretación del Antiguo Testamento. Si nosotros no leemos cuidadosamente todo el Antiguo Testamento, cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento no vamos a saber a qué se refiere. Por eso no podemos creer en estas sectas neotestamentarias que solo creen en el Nuevo Testamento. Al ellos no comprender que el Nuevo Testamento es una interpretación del Antiguo Testamento, todo lo que ellos vean en el Nuevo Testamento lo van a ver como algo futuro, porque ellos no conocen de dónde viene eso. No conocen de dónde viene ese lenguaje. Ese es el problema que estamos teniendo en la mayoría del sector evangélico. Porque se está obviando y se está ignorando las referencias bíblicas. Cuando nosotros leemos pasajes del Nuevo Testamento y nos está dando referencias del Antiguo, tenemos que ir a leer el contexto del Antiguo Testamento para que entonces podamos venir y volver al Nuevo Testamento con una mente clara de qué se trataba lo que estaba hablando el autor inspirado por el Espíritu Santo, que se le fue revelado por el Espíritu Santo a aquellos que recibieron poder en el libro de los Hechos. No se le estaba revelando nada nuevo, el mismo lenguaje. Pero para establecer un fundamento para la iglesia que se estaba formando en las casas de forma dispersa en diferentes lugares. Porque ya el nuevo pacto que vino a confirmar el Señor Jesucristo iba a entrar ya en transición, en vigencia. Así que si usted toma la Santa Cena y su pastor no le enseña estas cosas, tu pastor no sabe qué anda haciendo allí en el púlpito. Porque no sabe de qué se trata el nuevo pacto entonces. Cristo vino a sembrar espada. Él vino a traer espada. Él vino a anunciar la salvación y el juicio. Es lo mismo que estaba hablando el profeta Joel. Salvación por medio del Espíritu Santo y fuego. Juicio. Todos los profetas, si usted estudia todo lo que los profetas estaban anunciando, puro juicio. Ellos no estaban anunciando prosperidad. Ellos no estaban anunciando que Dios te ama. Que mira, ven porque Dios te ama, que el amor de Dios
y todas estas cosas. Dios es amor, pero Él es fuego consumidor. Y por amor a los que se estaban perdiendo tuvo que traer juicio para que para que se salvaran los que verdaderamente, fielmente se estaban guardando para Él. Esos eran los únicos que Él salvaría. No los salvaría en un rapto secreto, ni en un chupe, ni nada de eso. Los salvaría proveyéndole una llanura, un camino de escape. Y por eso es que vamos a ver que en Mateo 24 Jesucristo le está hablando a los discípulos cuando ellos les preguntan antes qué acontecerá, qué será lo que sucederá cuando vayan a acontecer estas cosas. Y se habla de las señales del fin. Y empieza el Señor Jesucristo a hablarle de la destrucción del templo. Cuando vean a Jerusalén llena de ejércitos, huyan a los montes. No se parece al lenguaje que está utilizando Zacarías. Huyan a los montes, escapen. No les está diciendo va a venir un rapto. Mira cómo caen en la mentira. Cristo nunca les habló de un rapto. Les habló de un escape físico de a pie. Huyan a los montes. Pero ellos muchos quieren meter ahí un rapto secreto, el gran chupe. Una mentira, una falsedad, una falsa doctrina. El rapto es una doctrina falsa, es un invento teológico. Eso no existe. Es una mentira, eso no existe en ninguna parte de la Biblia. Ahí podemos ver cómo el pueblo que creyó escapó a las montañas. Entonces, el juicio ¿era un juicio global o era un juicio local? Que lo que le da el Señor como instrucción es que huyera a las montañas. Un escape de a pie, una llanura, un camino, para que ellos pudieran escapar del juicio. ¿No se ha cuestionado estas cosas? Ellos vieron la señal. Cuando vamos a Lucas 20, 21 al 22, Lucas 21, 20 al 22, podemos ver que la abominación de la que estaba hablando el profeta Daniel, según lo que Jesucristo les dice a ellos, para que el que lea entienda, vemos que cuando Lucas va e interpreta lo que Cristo estaba hablando con ellos, ve que se trataba de ejércitos romanos. Es lo mismo que estamos viendo aquí en el libro de Zacarías, cuando en el versículo 1 el profeta está diciendo: he aquí viene el día del Señor, cuando serán repartidos sus despojos en medio de ti, y yo reuniré a todas las naciones en batalla contra Jerusalén. ¿Cuáles eran esas naciones reunidas en batalla contra Jerusalén? Era la abominación desoladora, la que traería la desolación a manos de aquel ejército invasor que era el Imperio Romano, que ya estaba en medio de ellos. Y por medio de ese ejército sitiarían la ciudad y la tomarían. Por eso es que hasta hoy en día existe allá en Roma, un monumento que representa a Tito, uno de los que trabajó como comandante y general de las tropas del Imperio Romano para cumplir la destrucción de toda Jerusalén. Así que dice el versículo 5: y huiréis al valle de mis montes. Dios le estaba proveyendo la salvación, una puerta para que ellos escaparan. El escape era de a pie, no era en ningún rapto. ¿No les suena irrelevante y lógico que tenga Dios que sacarlos de allí de la ciudad y tirarlos en un paracaídas al lado en el monte? ¿Por qué usted cree que le estaba diciendo a las mujeres: ay de ustedes, las que estén encintas? Porque a una mujer embarazada y con niños se le haría súper imposible caminar y huir hasta aquellas montañas
con lo que se avicinaba, con aquella gran tribulación que se les venía encima. Y era la única forma de que huyeran cuando vieran la señal, para que después no tuvieran que batallarse huyendo y escapando, porque era de a pie, era un escape físico, porque el juicio era local. No era en todo el globo terráqueo como muchos lo pintan. Era en la tierra que Dios les había prometido a ellos, en donde ellos habitaban, no en el planeta. Y dice en el versículo 7, será un día único, conocido solo el Señor, ni día ni noche. Y sucederá que a la, a la hora de la tarde habrá luz. Ay, perdón, brinqué el 6. Brinqué el 6. Y sucederá que en aquel día no habrá luz. En la misma profecía, Cristo le está diciendo, el sol se oscurecerá, no habrá luz, las estrellas caerán del cielo, la luna se oscurecerá, el sol se oscurecerá. Perdón, la luna se convertirá en sangre, el sol se oscurecerá. ¿No es lo mismo que está aquí hablando Zacarías? Cristo vino a darle el cumplimiento a la profecía. Estaba hablando de él. Por eso, cuando él está allí, ahí es que él le pone las cosas sobre la mesa. Divide, separa esto de aquello. Eso es lo que está diciendo el profeta. Y dice, este es el único camino de salvación que viene. Yo no quiero tener tratos ya más con ustedes. Yo he venido a darle el cumplimiento a esta profecía y se manifestará la venida del Hijo del Hombre con las nubes del cielo, y todas estas cosas son las que acontecerán. Así que huyan y escapen a los montes, porque yo no voy a tratar con más nadie. En pocas palabras, ¿sí? Para hablarlo en arroz y habichuela, para que otros entiendan. Ahora vamos entonces a ver el cumplimiento de Zacarías 14:4 en Mateo 24. Vamos para allá. Vamos para allá. Porque esto es otra cosa, antes de ir a Mateo 24. Cuando el profeta Zacarías habla y dice en el número 7, será un día único. Será un día único. En el versículo 7 del capítulo 14 de Zacarías, dice, será un día único, conocido solo del Señor. Y usted va, y va a Marcos 13, versículo 19, ese día único, Marcos lo compara, antes de ir para Mateo 24, Marcos lo compara y lo interpreta de esta forma. Dice, porque aquellos días serán de tribulación, tal como no ha acontecido desde el principio de la creación. O sea, será algo único. Tal como no ha acontecido desde el principio de la creación que hizo Dios hasta ahora. El mismo lenguaje que utiliza Jesucristo. Ni acontecerá jamás. Se trata de algo único. Es lo mismo que está utilizando Zacarías. Entonces quiere decir que en el año 70 después de Cristo, en el siglo I, cuando esto halló su cumplimiento, tenía que ver con algo que no sucedería jamás, porque estaba relacionado con el antiguo pacto. Por cuanto estaba relacionado con el antiguo pacto y ahora estamos bajo uno nuevo, aunque hayan tribulaciones en el mundo, jamás ni nunca se compararía con lo que tendría que ver con el juicio del antiguo pacto, donde el que no creyó se lo llevó la bruja, no tenía más opciones, quedó condenado. Y de ahí el remanente que creyó, junto a los que ya estaban siendo
partícipes del nuevo pacto, escaparon para ser las primicias de la transición después del juicio. Bajo un nuevo pacto establecido por Dios. Así que ahora vamos a ir. Hoy mire lo que dice el 20 de Marcos 13. Y si el Señor no hubiera cortado aquellos días, nadie se salvaría. Hay un cumplimiento explícito a la profecía de Zacarías. Porque se creó el valle. Y ese valle representaba la salvación de aquel pueblo que había creído y el que se había guardado, aquel pequeño remanente, tanto compuesto de judíos como gentiles que había creído, que se habían convertido en el verdadero Israel de Dios. Por eso el apóstol Pablo, como les mencioné ahorita, en el capítulo 9, versículo 6, dice que no todo el que desciende de Israel es verdadero Israel de Dios. No todo el que desciende de Israel es verdadero israelita. Y en Puerto Rico hay mucha gente, pero hay unos que son verdaderos, de pura cepa. Son boricuas de pura cepa. No todo el que viene de Puerto Rico es puertorriqueño, pero hay unos puertorriqueños que son de pura cepa. Son verdaderos puertorriqueños. Lo que estaba diciendo Pablo. Y si el Señor no hubiera cortado aquellos días, Marco está hablando de aquellos días a los que se estaba refiriendo, de esos días postreros de los que habló Moisés. Nadie se salvaría si no los hubiera cortado. Pero por causa de los escogidos que él eligió a unos escogidos, a unos discípulos, que iban a estar pregonando llenos del poder del Espíritu Santo el Evangelio, para que creyeran. Por causa de los escogidos que él eligió, acortó los días. La Biblia es clara, las escrituras son claras. Vamos a Mateo 24 para ya darle cierre a esto, para ir acabando. Ya llevo hora y 22 minutos, no quería extenderme tanto, pero a veces dando detalles y haciendo ciertas explicaciones, quiero tratar de reducir el tiempo que a veces vengo a hacer un en vivo en un tiempo un poco más breve, porque a veces he estado en live extendidos y ya casi nadie los quiere ver porque dicen que son largos, y es que a veces uno habla de muchas cosas, pero quiero ser breve y objetivo. Vamos a Mateo 24, vamos al versículo 15. Se trata en la pericopa del encabezado del contexto, esas palabras que están ahí arriba, dicen la abominación de la desolación. Dice el versículo 15 de Mateo 24, por tanto, cuando veáis la abominación de la desolación, de que se habló por medio del profeta Daniel, colocada, puesta ahí, colocada, puesta ahí. Por eso cuando vamos a Zacarías, vemos que Dios mismo le dice al profeta: y yo reuniré a todas las naciones en batalla contra Jerusalén. Entonces, Dios las reúne y las coloca ahí. Y podemos ver cómo cuando se habla en Mateo 24:15 de la abominación de la desolación, de que habló por medio del profeta Daniel, colocada, Dios mismo la coloca, porque es el mismo instrumento de juicio que usará contra el pueblo de él, que estaba bajo pacto, rebelado contra Dios por no obedecer su pacto,
y romper y violar su pacto y adulterar contra él, entonces sus enemigos serían el instrumento de Dios como juicio contra ellos mismos. En el lugar santo, el que lea que entienda. El que no lee jamás va a entender. Lean la Biblia, estudian y escudriñenla. Específicamente el libro de Daniel. Va a abrir la mente a muchas cosas. Entonces, los que estén en Judea, huyan a los montes. Se está cumpliendo Zacarías aquí. El que esté en la azotea no baje a sacar las cosas de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Pero hay de las que estén en cinta y de las que estén criando en aquellos días. Orad para que su huida no suceda en invierno ni en día de reposo. Para que no sea en invierno ni en días de reposo. ¿Qué dice el profeta Zacarías en el capítulo 8 del capítulo 14? En aquel día sucederá que brotarán aguas vivas de Jerusalén, una mitad hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental. Será lo mismo en verano que en invierno. Por eso Cristo utiliza el lenguaje y le dice que la huida no sea en invierno ni en verano. Que no sea en verano ni invierno. O sea, le está dejando saber que será igual. Que será igual. Que la huida no sea en esos días. Que no sea ni en invierno ni en verano. Porque lo que va a suceder en invierno, tanto como en verano, será igual. Será lo mismo. Y aquí podemos ver cómo la profecía de Cristo poniendo en los pies en el monte de los olivos viene a traer ese juicio donde va a separar unas cosas de otras y va a crear solo un valle para salvación. Ni en verano ni en invierno. Todo será igual. El juicio va igualito para el que no use esta sola vía para escape como salvación. Por eso les dice en el versículo 20 del capítulo 24 de Mateo: orad para que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. El día de reposo es lo que compara como el verano, porque era el día que se dedicaba para Dios. Era el día de Dios, pero ahora Cristo es el sábado, Cristo es el reposo, Cristo es el descanso. Porque habrá entonces una gran tribulación, que hablaba Zacarías de un día que sería un día único, ¿cierto? ¿Qué es lo que dice Cristo aquí? Porque habrá entonces una gran tribulación, tal como no ha acontecido desde el principio del mundo hasta ahora, ni acontecerá jamás. O sea, es algo único. Es lo que está hablando el profeta Zacarías. Se está cumpliendo completamente en Mateo 24. Cristo le está dando el cumplimiento a la profecía en el monte de los olivos. Aquel que pondría los pies sobre el monte de los olivos, que se refería a Cristo, sería el que dividiría el monte. Y el que proveería ese valle. ¿Quién ahora está en el monte, dividiendo el monte y proveyendo el escape? Proveyendo el valle, ese escape para salvación. Cristo mismo le está dando. Le está anunciando el juicio que ha de venir, cómo es que van a hacer las cosas y cuál va a ser la única vía de escape. Pero por ahí tenemos a los pentecostales enseñando que esto va a ser para un futuro, en el 2000 yo no se sabe cuándo, y que va a ser literal, que allí va a haber un cambio topográfico en el Medio Oriente, en el Monte de los Olivos, al frente de Palestina. Ahí vemos a Gary Lee, Armando Alducín y a todos estos mentirosos, falsos maestros, a Gutiérrez, a Jaciel Rodríguez, a JP Martínez, y ahí vemos a todos estos falsos maestros, a Bolaines, anunciando que eso va a ser literal, pero la Biblia no me lo enseña a mí. O sea, si la Biblia a mí no me dice que así es, yo no tengo por qué creerle a ellos.
La palabra de Dios es la que me va a traer la salvación a mí. No los argumentos que utilicen otras personas bajo un sistema interpretativo errado, donde todo lo ven literal. Ahora lo que tienen que ver literal, eso lo ignoran, eso sí, eso le huye. Y ahora vamos. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie se salvaría. Entonces, ¿a qué se está refiriendo ese valle? Y los días acortados. Por causa de aquellos elegidos. Mis hermanos, verdaderamente hay que seguir estudiando. Y aquellos días serían acortados, serán acortados. Entonces, si alguno dice, mirad, aquí está el Cristo, o allí está, no le creáis. Había un gran número de falsos maestros y falsos profetas, de burladores y de falsos cristos en aquel tiempo engañando a la gente. Y en el día de hoy todavía los hay. Pero más de cuello blanco, más arregladito, con gabán, con corbata, bien peinado. No usan bigotes ni chiva. Ellos no lo usan porque ellos dicen que son de santidad. Ellos dicen que son de santidad ellos. Y andan bien vestidos. En el versículo 21 lo que estábamos hablando, porque habrá entonces una gran tribulación, tal como no ha acontecido desde el principio del mundo ahora, ni la habrá, lo podemos ver en Zacarías 14:7, cuando le está diciendo, será un día único. O sea, se le está dejando ver que el lenguaje apocalíptico antiguo, del antiguo pacto que utilizaba Zacarías, se estaba refiriendo a una teofanía donde está dando a ver y a conocer cómo es que se manifestaría Dios a través del juicio que iba a traer. Más nada. Cuando se le da la señal de que tendrían que escapar de la abominación desoladora, lo podemos ver que Eusebios de Cesarea, este libro que tengo aquí, Eusebios, la historia de la iglesia, de Paul Ermeyer, el mismo también de Josefo. Este está en inglés, pero puede tratarlo de conseguir o traducirlo en español para que usted pueda entender el escape que está hablando Mateo 24, los que escaparon antes del juicio cuando vieron la señal del Hijo del Hombre viniendo con las nubes del cielo en juicio. Puede verlo aquí en este libro de Eusebios de Cesarea, la historia de la iglesia, cómo narra la huida cuando Tito vino con las tropas romanas. Hubo como una pequeña retirada. Nadie se explicó el por qué, porque ya ellos llevaban años blasfemando los muros de la ciudad, atacándolas, y de momento se retiran. Cuando ellos vieron eso, se acordaron de lo que el Señor Jesucristo habló, de que huyan y escapen a las montañas. Y ahí aprovecharon ellos y empezaron a huir. Escaparon hacia las montañas. Narra que era una gran cantidad de creyentes escaparon de juicio, de esa tribulación, de todo el desastre que estaba pasando, y empezaron a escapar a pie hasta las montañas y se refugiaron en un lugar llamado Pella o Pela. Y allá se refugiaron en ese lugar todos aquellos que habían creído y que pudieron discernir la señal.
Tan pronto todos escaparon, Tito regresa con todas las tropas. Dice que, y también Josefo narran que las bolas que era lluvias de granizo y todo lo que anunciaban los profetas, ellos preparaban unas catapultas con unas bolas grandes. Y las primeras que ellos lanzaban contra la ciudad con las catapultas, como eran color blancas, cortadas de las rocas de piedra caliza, no se podían ver a dónde apuntaban, a dónde caían esas bolas grandes que estaban lanzándole. Por eso se hablaba de lluvia de granizo. Era lo que estaban lanzándole el ejército romano, que traería la desolación, la abominación. Y empezaron a pintarlas de color negro, con brea. Y entonces, de esa forma, ellos podían identificar a dónde iba a llegar el blanco, a dónde iban a impactar. De esa forma pusieron a arreglar las catapultas para darle con más precisión al objetivo, que era la ciudad, hasta no quedar piedra sobre piedra. Cómo se metían y buscaban hasta dentro de las cuevas los que estuvieran ahí, los sacaban y las tapaban con más piedras y todo, para que nadie pudiera esconderse, para que nadie pudiera escapar, para poder barrer con todo. El ejército romano practicaba lo que era el arrase, arar la tierra hasta no quedar nada. Aquello lo dejaron un desierto por completo. Y esa vía de escape es lo que se hablaba en Zacarías, que se trataba de aquel valle cuando aquel monte se abriera. Se trataba del juicio que Dios iba a traer, donde iba a separar los que iban a ser apartados para juicio y para salvación, y el camino que les daría. Ese sería el valle que ellos utilizarían para poder escapar de aquel juicio que vendría. No tenía que ver nada de un evento literal que cambiaría la forma topográfica de Palestina, ni nada de esas cosas. Usted va hoy allí, ya este evento se cumplió, el templo fue destruido. Usted quiere saber con mayor precisión cómo se cumplió, hermano, pero sí se habla de ahí de la profecía, pero no indica la señal, el templo. No hay templo hoy en día en Jerusalén, ¿cierto? Porque fue destruido. ¿Cómo lo podemos probar para entonces poder creer? Fácil. Volvamos entonces y hagamos una lectura yendo a Mateo 24, pero desde el versículo 1. Profecía sobre la destrucción del templo. Si usted no ha creído que ese templo fue destruido, usted no ha leído la Biblia. Profecía sobre la destrucción del templo. Cuando salió Jesús del templo, versículo 1, y se iba, se le acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo, mas respondiendo él, les dijo: ¿veis todo esto? En verdad os digo, no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Entonces puedes ver después que antes de empezar el versículo 3, en la perícopa, el encabezado que está arriba del contexto, dice señales antes del fin. Y en el versículo 3 dice: y estando él sentado en el monte de los olivos. Entonces, ¿Cristo puso sus pies en el monte o no los puso? La pregunta, ¿para qué los puso? ¿Era para darle con los pies al piso hasta que se partiera con poderes sobrenaturales o algo así? No, era para anunciar el juicio y la salvación que traería al pueblo. Aquellos que habían creído de verdad, y les proveyó ese valle como vía de salvación.
Se le acercaron los discípulos en privado diciendo: dinos, ¿cuándo sucederá esto y cuál será la señal de tu venida y la consumación de este siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Y le sigue: oiréis de guerra, rumores de guerra y todas estas cosas. Ok, sí, mira, pues está bien, se cumplió entonces, pero ¿y todo lo que dijo? ¿Cómo sabemos que se cumplió y no es para un tiempo futuro? Le citó la parábola de la higuera y le dijo en el versículo 32 del capítulo 24: y de la higuera aprended la parábola. Le estaba hablando de aprender de una parábola. Cuando su rama ya se pone tierna y echa las hojas, sabéis que el verano está cerca. ¿Qué dijo? Que la huida no fuera ni en verano ni en invierno, ¿cierto? Pues la señal de cuándo estas cosas iban a acontecer, para que usted se sienta seguro que ya esto se cumplió y nadie le pueda decir que no se ha cumplido, que todavía falta, que no, todo lo que está en Mateo 24, todo se cumplió explícitamente. Y le dice: así también vosotros, le está hablando a sus discípulos que tenía de frente a los ojos, vosotros, a ellos, cuando veáis todas estas cosas, las cosas que le está hablando desde el versículo 3 en adelante, cuando las veáis, ellos mismos las iban a ver, sabed que Él está cerca, a las puertas. Eso se tardó unos varios años desde la profecía. Después Cristo fue crucificado, resucitó. Viene, esto va pasando unos ciertos meses. Reciben poder en Jerusalén cuando vino el Espíritu Santo, y pasan unos años ellos predicando el Evangelio, y estaban empezando a ver ya todas estas cosas manifestarse. Por eso ellos estaban apercibiéndolo mientras anunciaban el Evangelio para ir edificando la iglesia bajo el fundamento de la doctrina que ellos le estaban enseñando, que fue lo mismo que aprendieron de su maestro, de nuestro Señor Jesucristo. También les estaban anunciando para que escaparan, que ya estaba cerca, ya se estaba acercando el fin de aquello que Cristo les habló en Mateo 24, y esos días ya estaban cerca, esos días posteriores ya estaban por cumplirse y llegar a su fin, y llegar el fin de todo lo que se profetizó contra Jerusalén y esas naciones. Y dice: en verdad os digo que no pasará. Este es el versículo 34. Cristo les dijo: en verdad os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. Entonces, ¿qué pasó con los que enseñan que esto era algo futuro? Que lo que Zacarías profetizó era futuro. No tienen nada que buscar con la escritura, porque se van a tener que chocar con la escritura. El por qué no lo creen, quizás es porque les duele aceptar la verdad, que fueron engañados, y les da vergüenza y les duele aceptar que fue un evento cumplido, y que no quieren, por su orgullo o su arrogancia religiosa, decirle a todos los que ellos siguen engañando, decirle: me equivoqué, las cosas no eran como yo las enseñaba, pero mira, me equivoqué, perdón, las cosas son así. Porque todos nos equivocamos y nadie somos perfectos. Yo fui engañado y yo me equivoqué muchísimas veces, y yo también lo creía que iba a ser literal, porque así me lo enseñaron. Pero una vez se me fueron abiertos los ojos y las vendas se me fueron quitadas, y la luz de la salvación de Cristo llegó a mí, ahora yo puedo ver las cosas con claridad y la realidad de lo que se trataba el asunto. Y ahora yo tengo que compartirlo, porque recibí por gracia. Lo que recibí por gracia tengo que compartirlo. Así que creo que Mateo 24 encierra una verdad ya cumplida a una generación que Cristo le habló de frente, que ya no existe hoy, y le dijo: no pasaría de aquella generación.
lo que para hoy, para nosotros, es un evento histórico de aproximadamente 2000 años de cumplimiento. Así que mi recomendación, sigamos estudiando las escrituras, no nos dejemos engañar, vamos a la escritura, que sea la misma escritura interpretando la escritura, y nos daremos cuenta de nos han mentido. Y si a usted también le están enseñando que la profecía de el Hijo del Hombre poner los pies sobre el monte de los olivos es literal y para tiempo futuro, verdaderamente, aunque me dé lástima, a usted lo engañaron, le mintieron y todavía lo están engañando. Así que hacia adelante en el Señor, creo que hasta aquí ha sido suficiente como para ver que tuvo cumplimiento con evidencia bíblica que lo muestra, sin tener que utilizar otros recursos, aunque existen muchísimos, pero no hay necesidad de estar mintiéndole al pueblo de Dios. A decir que Dios los llamó, pero estar mintiéndole a la misma vez a la gente. Eso no es de Dios. A mí me perdona, pero eso no es de Dios. Así que hacia adelante en el Señor, sigan buscando a Dios, conozcan la salvación que Dios ha proveído para todo aquel que le cree mediante la fe, y hacia adelante en el Señor. Dios los bendiga grandemente, Dios bendiga a todos los hermanos que se han estado por aquí conectando, que sacaron de su día y han dado cita y están aquí compartiendo. Que Dios los bendiga grandemente. Un saludo cordial a todos. Que la paz, la gracia y la bendición de Dios sea sobre cada uno de ustedes y su familia. Y le damos gracias a Dios por permitirnos poder compartir esta porción de las Escrituras. Así que Dios les bendiga y hacia adelante en el Señor.